Bienvenidos una vez más a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. El texto de este episodio se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2 y versículos 12 y 13. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hemos visto que desde el capítulo 2, Pablo les escribe a los filipenses sobre la humildad y sobre la obediencia, y aquí en el versículo 12 les dice que se ocupen en su salvación con temor y temblor. En el episodio anterior vimos que el versículo 12 se puede dividir en dos partes y solo examinamos la primera parte en el episodio anterior. Y en este episodio estamos examinando esta segunda parte del versículo 12 junto con el versículo 13. También en el episodio anterior dije que el versículo 12 es un versículo popular de la Biblia y más que nada es por esta segunda parte en donde dice ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice ocúpense en su salvación con temor y temblor? Y esencialmente ocuparse o trabajar en la salvación significa vivir la vida cristiana. Yo creo que ese es un buen resumen. Significa vivir la vida cristiana. Ahora, hay dos maneras erróneas en las que podemos entender lo que significa ocúpense en su salvación. Entonces quiero mencionar qué es lo que no significa el ocuparse en la salvación con temor y temblor. Entonces, una manera errónea de entender lo que significa ocuparse en la salvación es pensar que la salvación no está garantizada, por lo tanto hay que trabajar en la salvación para realmente ganarse la salvación. La segunda manera errónea de entender qué significa ocuparse en la salvación es pensar que la salvación se puede perder y por lo tanto hay que trabajar duramente en la salvación para no perder la salvación. Ahora, estas dos maneras erróneas de ver la salvación se basan en la misma cosa, esto es, en la idea de que Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Algunos pensarán que sí, es por fe y solo por fe que somos salvos, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte en el acto de salvación al vivir rectamente aquí en la tierra. El único problema con esta manera de entender la salvación es de que no es lo que enseña la Biblia. Por eso es que es bien importante entender qué es la salvación, para poder entender mejor lo que Pablo está diciendo al decirle a los filipenses que se ocupen en su salvación con temor y temblor. La salvación es un tema enorme en la Biblia y es la Biblia que nos guía, que nos enseña de cómo tenemos que entender la salvación. Y la salvación, de acuerdo a la Biblia, se podría resumir en la siguiente declaración, la cual es: la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. No es que la salvación es del Señor y luego acompañado por el esfuerzo humano. No, la salvación es del Señor, punto y aparte. Entonces, si yo estoy diciendo que la Biblia dice que la salvación es del Señor, entonces Pablo se alinea a esta enseñanza de la Biblia y pues esto lo podemos observar en el versículo 13.
Se recordarán otra vez que yo había mencionado que esta segunda parte del versículo 12 se entiende mejor con el versículo 13. Y voy a leer el versículo 13 nuevamente. Dice: porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Entonces, Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer para que podamos ocuparnos en la salvación. Dios pone en nosotros el deseo y el poder vivir nuestra vida cristiana. Y este es como todo un proceso, porque los maestros de la Biblia le llaman a esto la santificación. Es el proceso de que después que somos salvos, empezamos un proceso de santificación. Esto es poder vivir y caminar la vida cristiana. Por lo tanto, cuando somos salvos, Dios nos ayuda a vivir la vida cristiana. Dios nos ayuda a caminar en su voluntad. Dios nos ayuda a caminar en humildad y obediencia. Me gusta cómo traduce la Biblia versión Nueva Traducción Viviente esta segunda parte del versículo 12 y el versículo 13. Se las voy a leer. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Luego, la Biblia Traducción en Lenguaje Actual dice: por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Entonces, a luz de lo que acabo de estar diciendo, podemos entender que nosotros podemos trabajar en nuestra salvación porque Dios está trabajando en nosotros. ¿Ven que hay un orden? Sí, nosotros podemos trabajar en nuestra salvación, nosotros podemos vivir nuestra vida cristiana, pero solo lo podemos hacer porque Dios ya está trabajando en nosotros. Sí tiene razón Pablo, tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, tenemos que vivir nuestra vida cristiana, pero no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, sino que es Dios quien nos da el deseo de vivir la vida cristiana y el poder vivir la vida cristiana. Y no es la primera vez que Pablo habla acerca del trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Miremos algunos de estos versículos que apoyan lo que Pablo está diciendo en el versículo 13. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Lo he citado ya a través de estos episodios que he estado haciendo en la carta de Filipenses. Primeramente porque es un versículo bastante popular, pero es este versículo que también muestra el pensamiento de Pablo sobre qué es la salvación. Lo voy a leer entonces. Dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que la buena obra es esta obra de salvación, y es Dios quien la comienza, y si es Dios quien la comienza, Él la perfeccionará, Él la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Se está refiriendo hasta la consumación de todas las cosas. Entonces Pablo se está refiriendo a solo un actor, esto es, a Dios. No hay varios protagonistas en la salvación, solo hay uno, es Dios. Luego en Filipenses capítulo 1 y versículo 11 dice: llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Entonces Pablo no está diciendo que nosotros podemos llevar el fruto de la justicia por medio de Jesucristo y la participación del esfuerzo humano. Tampoco dice para la gloria y alabanza de Dios
y de la persona que lleva estos frutos. No, si el fruto de justicia es por medio de Jesucristo, entonces la gloria y alabanza es solamente de Dios. Las obras del ser humano quedan excluidas. Este versículo me recuerda a lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 5, donde dice: Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. La vida cristiana se vive por medio de Jesucristo solamente, para la gloria y alabanza de Dios solamente. El otro versículo que les quiero compartir está en Filipenses también capítulo 1, ahora versículo 28, y dice: De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. No dice que es de salvación para ustedes y esto de Dios junto con el esfuerzo humano, otra vez, ¿verdad? Sino es de Dios. La salvación es de Dios. Entonces, nosotros no es que tengamos que trabajar para merecernos la salvación. Tampoco tenemos que trabajar para no perder la salvación, sino que nosotros trabajamos como consecuencia de haber sido salvos. Alguien que no ha sido salvo no puede trabajar en su salvación. Si Dios no ha trabajado en la vida de la persona, esa persona no puede trabajar en su salvación. Por más que intente, quizás en muchas maneras, por más que se mira que lo está haciendo, al menos que Dios ponga tanto el querer como el hacer, en vano se va a trabajar. La salvación es un acto de Dios solamente, sin la contribución, sin la cooperación, sin la ayuda del esfuerzo humano. Entonces, si somos salvos, como resultado de que Dios trabaja en nosotros, es que nosotros ahora podemos trabajar. Nosotros trabajamos en nuestra salvación porque Dios está trabajando en nosotros. Por lo tanto, Dios nos ayuda a vivir la vida cristiana. Dios es quien nos ayuda a querer vivir en humildad y obediencia. Y Dios no solo pone el deseo de estas cosas, sino que también nos da el poder hacerlo. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.